Hola, buenas noches, noche de lunes a martes. Hay una sensación de que algo se está cociendo. Ciertamente no sabríamos decir en qué aspectos, si es una cosa a favor del gobierno, si es una cosa en contra del gobierno, si es una cosa que puede traernos sorpresas o exactamente el qué. Pero los movimientos de las últimas horas dan cada vez una evidencia más clara que las cosas van a cambiar y bastante, seguramente, incluso podemos decir en las próximas horas con este tema, por ejemplo, de la máquina del fango, de esa presentación mañana de la ley que está poniendo un poco esa aprobación del Consejo de Ministros todo en danza. Nosotros hoy será un programa un poquito más breve, supongo irán escuchando que no estamos precisamente muy sanos, estas cosas que se llaman gripes y cosas de estas que vienen con los cambios de temperatura, pero hemos pensado que era importante intentar explicar estas novedades que se huelen. Bueno, nosotros les confesamos que no las olemos porque, entre otras cosas, hemos perdido el sentido del olfato en las últimas horas, pero la realidad es que algo se está cociendo y algo que puede ser muy interesante. Vamos a hablar de los argumentos que nos llevan a esta situación. Luego hablaremos de estos movimientos del PP que empieza a jugar con intentar hacer perder al gobierno, digamos, votaciones en el Congreso. Por un lado tiene el tema de la conciliación, donde busca estos pactos con el PNV y Junts. Nuevamente parece que rehuye directamente de Vox, que saben que la suma es mayor que la de PNV y Junts. Veremos si es una estrategia inteligente o no para dar la educación gratuita al tercer año. También esa presentación al Congreso para votar la ley antiocupas, donde parece que el Partido Socialista volverá a perder al juntarse exclusivamente con la ultraizquierda y donde los partidos de derechas, hablamos obviamente de Junts y del PNV, pues obviamente tienen unas ideas diferentes. Esa estrategia del PP de la aproximación, digamos, a los partidos que antaño le podían facilitar el gobierno de España. Luego nos iremos a hablar de que mientras dentro del gobierno Yolanda Díaz empieza a intentar sacar la cabeza, pero solo hay que ver las entrevistas que da para casi caerte a la cara de vergüenza. Nunca entenderemos cómo un país como este ha llegado a tener políticos de la clase y nivel como Pablo Iglesias. Nos referimos a todos los Pablo Iglesias que ha habido, pero vamos a centrarnos en este último dueño, recordemos ahora, de ese bar, como Yolanda Díaz, la abogada que nunca ejerció. En fin, gente que parece más los típicos vendedores de crecepelo de principios del siglo pasado, no, casi del anterior, que estas historias reales. Trump culpa a Harris del atentado de ayer, dice que genera mal rollo sus discursos. Luego dirán que en España los políticos están cabreados. Jolín, pues lo nuestro al lado de aquello parece una balsa de aceite. Iremos también a hablar de lo de Marruecos, de esos movimientos. Ayer ya explicamos, luego a la noche hubo incidentes en Castillejo, recuerden la ciudad fronteriza con Ceuta, explicamos que estos movimientos los carga el diablo. Cuando tú intentas generar, manipular, vamos a decir, pues a la gente, cuando luego los manipulas a la inversa, es decir, un día les dices, vamos a ponerlo con palabras claras para aquellos que no nos entiendan, se va a entender rápidamente. Si tú como Marruecos fuerzas a que la gente se movilice hace unas semanas a saltar la valla y ahora les pones a la policía para dejar de hacerlos, la gente al final pues se enfada. Porque se sienten manipulados por el poder. Y esa es una sensación que en el siglo XXI se hace muy complicada de gestionar con las redes sociales y que puede girarse en contra. Ojo a esto, porque lo de Marruecos, hablamos ayer, pusimos el ejemplo de la primavera árabe, si se acuerdan. Ojo que en este mundo tan convulso, a veces algunos calculan las historias y las estrategias pensando más en cómo se hacían anteriormente a cómo funcionan ahora. Y hay una cosa clara, y es que los tiempos han cambiado y la percepción social de la gente no es tan permisiva a la manipulación ni en un país como España, y aunque algunos no lo crean, ni en un país como Marruecos. La información fluye de una manera diferente
Y a veces intentar organizarla se te puede girar en contra. Luego hablaremos de unos temas de reflexión. El primero será que, si se han dado cuenta en los medios pro gobierno, pues se está poniendo de moda llamar facha al señor Motos del hormiguero, todo por quitarle liderazgo, cosas que no se entienden y que denotan en qué tipo de país están algunos y qué tipo de país les gustaría a algunos. Eso nos liga obviamente con el tema de Venezuela, que se tensa cada vez más con la dictadura de Maduro. Algunos no tenemos manía en llamarle dictadura, lo que es una dictadura donde se violan los derechos de muchos ciudadanos, donde solo el detalle de que se haya ido una ingente cantidad de población quiere decir que algo no funciona bien. Por cierto, no tomemos el ejemplo de Venezuela, que muchos jóvenes lo están tomando, y donde esas detenciones de los días pasados a turistas españoles, pues parece que empiezan a no oler nada bien. Y ayer explicábamos, y acabaremos con ese tema, que una de las cosas más, digamos, graciosas, si se puede utilizar el término, de la denuncia del gobierno de Venezuela, del gobierno de la dictadura de Venezuela, era decir que era un complot entre la CIA y el CNI. Y explicamos ayer que a día de hoy, pues la CIA, que al final no es un organismo que depende del gobierno, aunque trabaja independientemente en muchas áreas, obviamente, para eso son servicios de inteligencia y de contraespionaje, pues no se entendería esa colaboración con un gobierno como el de España, por mucho que el CNI tenga agentes, obviamente, con capacidad suficiente y suficiente confianza generada en los servicios de otros estados. Pero es que la clave a día de hoy es: ¿qué servicio de información e inteligencia confía en el CNI como organización de Estado? La CIA, no sé, pregúntenselo ustedes, ¿el Mossad israelí? ¿Ustedes creen que va a confiar en los servicios de información españoles? No hablamos de personas individuales, hablamos del concepto. El MI5, por decir los tres más conocidos, los rusos, bueno, ¿qué quieren que les diga? Al final, los movimientos del gobierno son bastante más claros externamente a veces que internamente. Y está claro que el desbarajuste actual nos lleva a una situación de desconfianza hacia España cada vez mayor. Y cuando se desconfía de un país, puede llegar el choteo, perdón la vulgaridad, o directamente el cachondeo. Todo eso en un día, como decíamos, en un día de cambios de temperaturas. Bueno, llevamos unos días, algunos no nos sientan bien estas cosas, nos hacemos mayores, pero nos gusta estar cuando hay que estar, y cuando algo se cuece, nos encanta estar. Sin lugar a dudas, mañana a la mañana vamos a saber muchas cosas de lo que va a suceder los próximos días. Se va a aprobar el Consejo de Ministros esa ley, vamos a decir, denominada extraoficialmente de los medios, pero lo que llama el presidente la máquina del fango, para maniatar en cierta manera a la prensa, algo que no sucedía prácticamente desde la época de Franco. Ya dijimos en su momento que las tendencias del presidente eran muy cercanas, cada vez más cercanas a los métodos del franquismo, y hoy nos ha dado esa sensación extraña de que no todo el mundo parece que esté muy de acuerdo con esta deriva totalitarista, autoritaria, casi fascista del presidente Sánchez. Un presidente elegido en democracia, pero que parece que la democracia, el poder legislativo, ya lo dijo el otro día, le está quedando muy grande. Presenta la idea de máquina del fango para atar a todos aquellos que no opinen como él. Nosotros somos un buen ejemplo. Últimamente nos estamos refiriendo a gente que nos habla así más cercanamente, diciendo: no os sorprenda que un día nos vengan y nos detengan, porque esto empieza a dar esa sensación extraña de que hablar incluso en este país parece un deporte de riesgo. Fíjense el detalle de redes, que lo hemos explicado en más de una ocasión y ayer lo volvimos a comentar. Nosotros que vamos 15 años dedicados así a hablar de política, pues desde el 2017, un poquito antes obviamente, con el tema del independentismo, era un asalto continuado, insultos, amenazas, en aquel caso amenazas de muerte, etcétera, etcétera, por simplemente opinar algo que al final era la realidad, que todo era un marujeo para sacar dinero y que engañaban a unos tontos que en aquel momento eran los catalanes de los bocadillos que se iban en autobús. En fin,
Siempre hemos dicho que aquellos que consideran el independentismo como algo connatural, ese 15-20% que decía en su momento el señor Lara, ya fallecido, el hijo obviamente, el que creó el imperio, pues son respetables. Los que son tontos y se dejan manipular, hombre, pensamos algunos que unas cosas buenas de estos años es que la gente puede tener capacidad intelectual simplemente con que se dedique a ejercitar un poco la parte que tiene encima de los hombros. Y en Cataluña ese ejercicio casi espiritual, podemos decir, apenas existía. Luego, con el tema de Sánchez, pandemia, pues los ataques empezaron, insultos, etcétera, hasta que han desaparecido la mayoría de trolls, les hemos ganado la guerra, y te da la sensación ahora de que una vez han perdido la guerra en redes, van al asalto directo a las personas. Esa ley va a ser un primer ejemplo donde quieren maniatar a los medios, vamos a ver en qué argumentos se escudan, porque puede ser un salto o un asalto a la democracia de los peores momentos de estos casi 50 años. Estamos volviendo al pasado, con un presidente que se le está haciendo cada vez, como ha repetido hoy la presidenta de Madrid, está madurando, ha sido un golpe de ironía, hacia elementos fascistas, hay que decirlo con todas las palabras, que parecían superados en este país. Y decíamos que algo se cuece porque esa presentación ha ido al Congreso a hablar a sus diputados y senadores, el presidente, como intentando reforzarse tras la salida del señor Óscar López, que estaba ya en primera fila, tras la separación del partido. Ha intentado dar un golpe de efecto como diciendo, no, no, señores del partido, que yo estoy aquí, aunque me haya ido con el académico. Bueno, alguno le habrá creído, porque el mundo está lleno de tontos y en el PSOE pues los tontos parece que abundan más que en otros lugares, donde además hoy se ha conocido esa filtración, porque hay que decirlo así, esa noticia que ha aparecido en el Confidencial de la mano del periodista de investigación Olmo, que no deja de ser una filtración, de alguien interesado, que estos saben que nos encantan estas historias, ¿a quién le interesa que se filtre esta cosa en un día como hoy, a pocas horas de la ley de la máquina del fango, vamos a llamarle así, se filtra que está trabajando en contrainformación? ¿Qué les voy a decir de esta palabra que no hayamos explicado, que muchos seguramente han conocido en este canal? De la mano de Leire Díaz Castro, una de esas personas fontanera que denominan, no parece tampoco, con todo el respeto, señorita Leire, que nos tiene bloqueado en Twitter, suponemos algún día le debimos decir algo y se enfadó, porque no sabemos ni quién era, pero que nos dicen que tiene bastante mala hostia. Recordemos que su vida ha estado ligada al Partido Socialista, tuvo unos escándalos cuando estaba ya en Cantabria, con los temas del señor Revilla, luego apareció en Correos de directora de Filatelia, es decir, de estos que no han pegado golpe, pero que saben tener muy mala leche, muy mala folla, y que son especialistas, vamos a decirlo así claro, en la lucha y en la contrainformación. Algo que siempre hemos dicho en este canal, que en el Partido Socialista abunda y que en general, oiga, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con las historias, pero que eso lo saben hacer bien. Pero claro, que en una democracia se sepa que el partido del gobierno está trabajando para hacer dosieres de periodistas que no les comulgan, de jueces y de cualquiera que no esté de acuerdo con ellos, pues se convierte en peligroso. Porque uno puede pensar que un día hacen un dossier de nosotros, para no citar a nadie más, y al día siguiente se enfadan un poquito más y dicen, oye, pues lo vamos a detener. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque miren, se ha saltado la máquina del fango. Porque un día ha dicho algo que no, yo qué sé, hemos dicho Leire Díaz Castro y resulta que se llama Díez. Es que no, ahora no sé cómo se llama, que se llama Díez realmente. Y dice, no, eso es manipulación, no sé qué, o que algo se cuece, uy, está haciendo aquí cosas contra nuestro amado presidente. Pero el detalle no es solo el hecho de que se estén creando informes
de jueces, periodistas y cualquiera que consideren una amenaza al presidente, sino que se están creando para intentar camuflar las tres grandes historias, la de Begoña, la del hermano y la de Ábalos, de una forma soberanamente, estúpida. Suman además que el caso de Begoña, pues la hacen desaparecer de cualquier acto en los próximos días, semanas. No quieren que aparezca. Ya hemos dicho nosotros que Begoña es un caso solamente para estudiar, porque seguramente es la catedrática con menos capacidad que ha existido en este país, seguramente es más. Es de las personas públicas con menos capacidad, no le dejan ni abrir la boca, porque saben que lo que de esas lenguas saldría seguramente sería prepotencia, chulería, y eso casa muy poco con el discurso oficial de su marido. Recuerden que explicábamos hace años que una de las primeras broncas conocidas entre la señora del presidente, de las obligaciones que le puso, era que quería ir a los viajes de Estado. Y el presidente, recordarán, empezó haciendo la mayoría de viajes con su señora, hasta que se le llamó la atención y se le dijo que no era nadie para ir de tour con el presidente. Se le concedió entonces la cátedra para que hiciera sus cosas y no molestara, mientras el presidente se nos iba de piquitos por Zaragoza. Y ahora han llegado a la situación extrema de que una cosa y otra son públicos y que está claro que temas, por ejemplo, como el de cerrar una planta que ha publicado hoy el investigador del debate, en Radio Nacional de España para grabar un podcast para su máster. Cerrar una planta de un edificio público. Alguien que no tiene ningún tipo de cargo. No sé cómo lo ven ustedes, pero está claro que no parece el camino adecuado. Y que todo eso casualmente se sepa a unas horas de la ley de medios, pues es que algo se cuece. Unos tirando a la deriva más absoluta, hablamos obviamente del presidente Sánchez y los suyos, alejándose incluso del Partido Socialista, alejándose de todo menos de esos medios que creen controlar, incluso intentando mover la silla al presidente del Grupo Prisa. No debe ser que no están satisfechos, pues miren que lo que hace, no sabemos qué más quieren. Todo en un momento muy importante y que mañana con ese Consejo de Ministros vamos a descubrir exactamente qué va a suceder. Aquí siempre hemos dicho una cosa muy interesante, y es que llega un momento en que las cosas han de salir. Por ejemplo, cuando empezó el caso de Begoña, recuerden que la mayoría de medios, incluidos medios que ahora van de dignos, decían que esto no tenía recorrido. Esto que no, esto es una... Y fíjense la de cosas que han salido y hemos sabido. Uno, que la señora no era licenciada, cosa que ya sabíamos. Otra, que los que habían patrocinado habían sido llamados por ella, y cada uno interprete lo que quiera. Otra, que ha falsificado el número de alumnos de los másters, que eso es un tema de la universidad. Otra, que ha registrado las marcas a pesar de que eran de la universidad. Otra, que ha usado los estudios de un medio público para su uso personal. Hombre, cuando estas cosas empiezan a salir y se ha hecho rematadamente mal, seguramente por la idea de Sánchez de satisfacer a su mujer por no poder llevarla en los viajes, se convierte en un grave problema. Lo mismo que lo del hermano. ¿Y qué les vamos a decir del tema Ábalos? Donde, por cierto, hoy ha declarado ante el juez la hermana de la directora de público, aquella que se pone a chillar cuando hablan de su hermana y que luego insulta a todo el mundo sin piedad. Insistimos, estamos delante de una organización criminal, y no son palabras nuestras, son de un juez, y lo único que hay que acabar descubriendo es los hilos que llevan a todo esto. Y el PP sigue, mientras, con todos estos movimientos, pues sigue jugando a una doble
Baza tira algún tema, intenta forzar algún tema, ha forzado hoy la pregunta sobre el tema de la Radio Nacional. En el fondo, están haciendo, en cuanto a las preguntas, aquello que hacía aquel diputado solitario. Recuerden, Pablo Cambronero pues se dedicaba a hacer todas estas preguntas y aquí necesitan a 130 y pico, 140 diputados para hacer el trabajo que hacía uno. No sé, algunos pensamos que quizá que dediquen un diputado inteligente del PP, que a verlo hay, lo suponemos, a hacer las preguntas y dediquen los otros 138 a trabajar un poco, o 139, ya no sabemos cuántos tienen. Porque si no, da la sensación un poco de vagancia y arrogancia, vamos a decirlo así. Porque si lo que hacía uno, que muchos de los temas, recordarán que están saliendo, son preguntas que se hicieron en su momento, si lo que hacía uno, tienen que hacerlo 139, 140, pues vamos mal. Y mientras, aparte de eso, pues están forzando, digamos, a que el gobierno pierda, y eso creemos que es inteligente, votaciones en el Congreso, metiendo, por ejemplo, la propuesta de la ley antiocupas, la conciliación familiar también para que los niños de educación entre 0 y 3 años, que ahora, como quien dice, casi no existen, puedan tener la educación gratuita, todo pensando en que voten a su favor Junts y el PNV. Insistimos, los números dirían que deberían votar a su favor Vox, y con eso no lograrían a día de hoy el resultado, y sí que es necesario pactar con hasta el diablo, pero está claro que de cara al futuro o están haciendo el doble juego de que podremos ir con unos o con otros, y eso a veces es complicado, porque si algo tienen en algunos partidos en este país, y se lo digan en aquella votación de hace unos días donde el partido de Vox votó en contra, bueno, se abstuvo del PP y dio el triunfo al PSOE con tal de no plegarse al orgullo. Parece que ellos, los de Vox, al menos los diputados y su presidente, de orgullo, y no es una ironía, tienen muy poco. Tiene la suerte también el Partido Popular que donde se está derritiendo, digamos, el gobierno es en sus aliados, y en este caso es Sumar, de la mano de la cabeza, bueno, cabeza tampoco mucha, de la señora Yolanda Díaz, que cada vez que abre la boca, pues pierde más diputados. Recordemos que está un poquito más abajo de Vox, pero cualquier encuesta le da que se derrama hasta prácticamente un tercio de lo que tenía y con pocas aspiraciones de ascender de ninguna manera. Es más, le suman, nunca mejor dicho, por su izquierda, la gente, que es bastante alucinante, pero en este país ya saben que hay votos para todo, la gente de Podemos, y ella parece que se derrite y no parece tener muchos argumentos. Es de estas personas que la tienen aquí, la tuviéramos en el programa, estaría hablando 40 minutos, acabaría el programa y alguno diría, ¿y qué ha dicho esta señora? Pues no sé, que las flores son rojas, que el sol sale por un lado, no sabe, creemos, ni qué lado, y se pone por el otro lado, y mientras nos da calor y nos ilumina. En fin, esos son los argumentos pueriles de la señora Yolanda. Con lo cual, que hable, que siga hablando, que cada vez que habla se cae un pajarito más de la izquierda, fuera de combate. Y saltamos rápidamente, que en principio hemos dicho que hoy tenemos un resfriado que nos aguantamos en pie, pero seguimos hablando. Parece que hemos cogido la deriva de Yolanda. Trump culpa a Harris y dice que el mal rollo de la forma de hablar de él es lo que provoca que intenten matarlo. Luego dirán que en España están los políticos enfadados. Imagínense en Estados Unidos. La realidad, segundo intento de asesinato de Trump, esto no lo va a negar nadie, el señor, supuestamente un iluminado a favor de Ucrania, que por cierto se ha convertido en viral una foto con el chef no me acuerdo se llama, señor, el Andrés o algo así, español que tiene ahí restaurantes en Estados Unidos. En fin, de esas cosas curiosas que nos hacen ver que hay mucho personaje curioso en este mundo, y a veces parece que lo que quieren en muchas ocasiones es simplemente la cámara para salir en escena. Y aquí hablamos del señor de la AK-47 y del señor cocinero. Obviamente a los dos les gusta más una cámara que cualquier otra cosa en el mundo.
Volvemos aquí para acercarnos rápidamente, nos faltan 4 temas intensos, vamos a ver cómo los sintetizamos. Marruecos. Ojo a lo que está pasando porque decíamos, cuando tú manipulas algo, lo hemos explicado en los titulares, y vamos a decirlo con todas las palabras, Marruecos estaba detrás de los movimientos, el intento de asalto a las vallas de hace unas semanas, por mucho que lo negara el gobierno y lo negaran ellos, estaba totalmente detrás. Y en este asalto que ha habido en las últimas horas no estaba detrás, todo lo contrario, ha intentado impedirlo movilizando un montón de tropas, movilizando la gendarmería a las fronteras con disturbios en Castillejos y en zonas limítrofes. Lo cierto, y es lo que nos gusta a veces intentar observar, es que tú cuando intentas mover algo y quien mueves pues consigue un resultado satisfactorio, pues oye, pues no se queja nadie. Tú haces una manipulación de información, contrainformación, llámenle como quieran, para que alguien se movilice y acabe entrando en España, por ejemplo, todos estos que entran por las pateras, etcétera, etcétera, dices, oye, ¿de qué nos vamos a quejar? El que nos está provocando para ir, nos está fomentando que vayamos, nos ayuda, y el que nos acoge, pues encima nos paga todo, encima en buenos hoteles, ¿qué coño nos vamos a quejar? Luego hay el drama, que eso es otra historia. Vale, hasta aquí creo que estamos todos de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando los que te dan todo, de golpe te quitan todo y te ponen policías aporreando, te meten en autobuses para enviarte 500 kilómetros hacia atrás de la zona cercana a Ceuta? Pues eso genera cabreo. Y hay un detalle que no debemos olvidar. Si algunos, está todo bajo un hashtag que es interesante, lo pueden ver por redes, si algunos han conseguido organizarse, aparte del gobierno de Marruecos, para intentar asaltar la valla, y el gobierno se lo ha negado, pueden enfadarse y mucho. Y vamos a lo que explicamos ayer también del tema de Venezuela. Y si alguien se cree que quien organiza estas cosas son 4 señores con un móvil que montan un foro y dedican a decir, oye, Pepe, Manolo, o Mohamed, o Mijamed, nos da igual, vamos a saltar la valla mañana, sí, 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 van a venir a 300 colegas míos de, yo qué sé, de Senegal y 250 de tal, y vamos a bajarlos del monte aquí todos. Si alguien se cree que eso lo organizan 4 chavales, pues no lo organizan 4 chavales. Y eso sí que hay que decirlo. Y eso sí que son actos que se montan desde la inteligencia, vamos a decirlo así de claro, y ahí todos los países la tienen, y ahí puede ser cualquiera que le interese convertir a Marruecos en un polvorín más que en un estado estable dentro de la inestabilidad interna. Si nos hicieran coger una papeleta, pensaríamos que dentro de la inteligencia de España ese movimiento no tendría mucho sentido, porque desestabilizar Marruecos es desestabilizar España. Pero oiga, este mundo es muy curioso y existe gente que va por libre, y además, no hay que negarlo, existen países que les interesa desestabilizar a uno y a otro, y ven que con un presidente débil como el que hay en España, qué mejor momento para trabajar en esa línea. Porque además, España ahora mismo forma parte de la Unión Europea, y desestabilizar España es desestabilizar Europa en un momento donde, por cierto, se han empezado los controles en las fronteras, donde parece que la idea europea, a pocas horas de la elección de la Comisión por parte de Torpen, parece que no está nada claro. Además, internamente hay ese discurso que parece que eres de los suyos o eres malo. Ahora, no sé si se han dado cuenta, en ciertos medios, alguno ciertamente vergonzoso, empiezan a llamar al señor Motos. Nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, nunca habíamos visto su programa, este año lo hemos visto un par de veces, también lo admitimos. Nos interesa ver la entrevista al señor Lamine Yamal, al final tampoco fue nada interesante, pero bueno, el concepto es ese, pues como decíamos, pues le llaman facha. O sea, todo aquel que no esté a favor del gobierno es un facha. Nosotros, como todo eso ya
tenemos experiencia en que nos lo digan, nos decían en Cataluña, ¿saben? En Cataluña todo aquel que no era independentista era un puto facha, bueno, del CNI, que quieren que les diga. Luego, aquí todo aquel que no estaba a favor de aplaudir a los médicos era un puto facha, todo aquel que explicaba historias coherentes en la mayoría de casos es un puto facha. Y al final te da la sensación de que cuando un país lo convertimos en fachas o no fachas, tenemos un problema no solo de educación, sino cultural de quien nos está gobernando, que gobierna desde la sensación de crear división y de alejar a una parte de los ciudadanos de la realidad. Porque o eres de ellos o eres un peligroso facha, señor Motos, y esa es la triste realidad. Y si algo tiene este país es precisamente la variedad, y que por suerte el concepto eterno de facha ni lo es Motos, ni lo somos nosotros, obviamente, aunque a nosotros nos la suda, que nos lo digan, ni lo es mucha gente que simplemente le gusta opinar o le gusta analizar las cosas que están sucediendo. Y esto nos lleva a un discurso muy cercano al de Venezuela, donde todo se sigue tensando, más detenidos turistas españoles. Y ayer les recordamos, que explicamos que uno de los argumentos fundamentales del gobierno de Venezuela era que era un complot del CNI con la CIA. Y hacíamos la pregunta, que muchos tienen muy clara, ¿confiaría ahora la CIA en el CNI para hacer un operativo en Venezuela? Aparte del hecho de que eliminar gente no entra, aunque algunos se ha sorprendido, no entra en los principios de unos ni de otros, bueno, de unos menos que de otros, vamos a decirlo así, tampoco seamos inocentes, pero bueno, oficialmente no, ya saben, que oficialmente es aquello negado, negamos oficialmente que haya sucedido esto, pero bueno, ¿algún servicio de información confía realmente en el CNI como parte del Estado? No hablamos de las personas, que muchos se conocen y tienen muy buena relación, incluso personal, aunque no se la crean, pero como servicio de inteligencia, ¿ustedes se creen que la CIA confía en el CNI? ¿Ustedes se creen que el Mossad confía en el CNI? ¿Ustedes se creen que los servicios de información marroquíes o franceses confían en el CNI? ¿El MI5 confía en el CNI? Una de las cosas que no se está dando cuenta el presidente, y obviamente el fracasado ministro de Exteriores, es que la deriva española está llevando a situarnos en un lugar muy débil en todo lo que se denominaría inteligencia. Y al final, en un mundo global, la inteligencia es necesaria para muchas cosas. Intercambio de información, no solo obviamente contra terrorismo, que muchas veces es lo que más destacamos, pero incluso intercambio de información económica y muchos datos que parecen pasar desapercibidos para unos políticos que no son capaces de entender nada de lo actual. Decíamos, hoy se cuece algo, bueno, lo que se está cociendo son las aportaciones, que en momentos siguen ahí medio paradas, esto ha sido un lacho, ha sido una broma rápida, pero hoy se está cociendo algo, mañana vamos a saber qué decide exactamente el Consejo de Ministros en esa ley de medios, y seguramente mañana va a ser un día muy polémico, vamos a decirlo así. Por cierto, los temas judiciales, ya avanzamos ayer, que ayer salían cosas, ya dijimos que saldrán más cosas esta semana, y quizá haya que empezar a analizar por qué de golpe salen cosas ahora que no salieron hace días y se sabían hace días. Vamos a poner un ejemplo rápido. ¿Alguien se cree que cerrar una planta Radio Nacional se ha sabido ayer? ¿Nadie se le ha ocurrido explicarlo hasta ayer? ¿Algo de hace 5 años? Hay que pensar muchas veces, cuando haya información, por qué sale en ese momento y por qué no sale en otro momento. Y cuando empieza a salir información muy cercana a algunos, es que algo, literalmente, se está cociendo. Lo que no sabemos es quién está plantando fuego y no sabemos a quién quieren quemar. Mañana tendremos más información al conocer la ley de medios, la máquina del fango que dice nuestro amado presidente. Vamos a ver por dónde va toda esta deriva. Nosotros
seguiremos. Se ha notado poco, creo, el resfriado, pero bueno, ya saben, teniendo en cuenta lo que hemos pasado, que, perdón, que es un puto resfriado, nada, 2 días fuera de servicio y ya está. Pero nosotros vamos a intentar seguir porque queremos que las cosas interesantes empiecen cada vez a ser más intensas. Nos vamos a emplazar a mañana. Al final hemos ido un poquito más tarde de lo que habíamos prometido. Nos hemos liado. Vamos a hacerlo así de claro. Estas cosas que tienen los directos, que cuando estás a punto de empezar te toca tomar la medicina y a veces no te sienta bien. Nos vamos a emplazar a mañana. Como siempre decimos, seguimos.